Hay nombres que solo con oírlos ya nos transportan. La Biblioteca de Alejandría es uno de ellos. Nos imaginamos un lugar mágico, un faro de conocimiento que iluminó el mundo antiguo. Y es que su leyenda es casi tan famosa como la historia de su trágica pérdida. Un símbolo de lo increíble que podemos llegar a crear y también a destruir. Pero a ver, esa historia que todos tenemos en la cabeza, ¿es cierta? Esa idea, ¿no?, de un apocalipsis cultural, de todo el saber del mundo antiguo reducido a cenizas en un solo día. Pues hoy vamos a intentar separar el mito de la realidad. Venga, vamos al lío. Empecemos por la historia que todo el mundo conoce, la más espectacular, la del gran incendio que supuestamente lo arrasó todo. Es que la escena es de película, ¿verdad? Julio César, en plena guerra civil romana, se ve acorralado en el puerto de Alejandría. ¿Qué hace? Ordena quemar sus propios barcos para que no caigan en manos enemigas. Pero el fuego se descontrola, salta a tierra y, como si fuera una bestia imparable, arrasa con el mayor centro de conocimiento del mundo. Y ojo, que esto no es un invento de ahora. Ya en la antigüedad, autores como Séneca, basándose en lo que había escrito el historiador Tito Livio, daban cifras. 40.000 libros, decían. Esta frase, precisamente, es la que ha ayudado a construir el mito durante siglos. Pero claro, como suele pasar, la historia real rara vez es una gran explosión. Más bien se parece a algo que se va apagando poco a poco. ¿Y si la historia del gran incendio no es toda la verdad? ¿Y si es solo una parte de algo mucho más complejo? Para entender qué pasó de verdad, tenemos que irnos al principio, al origen de todo, porque la biblioteca no apareció de la nada, fue el resultado de una ambición sin límites. A ver, es que la biblioteca como tal era solo una parte de un proyecto mucho más grande, el Museón, el Templo de las Musas. Imaginemos, pues no sé, como una especie de Google o una NASA de la antigüedad. Un campus con los mejores cerebros del momento, a los que se les pagaba un sueldo, se les daba casa y comida, para que su única preocupación fuera investigar, pensar y crear. Una pasada. Y esta frase lo dice todo, ¿eh? No lo veían como un simple almacén de rollos y ya está. Para ellos era un lugar donde curar el alma, donde expandir la mente a través del conocimiento. La visión que tenían era realmente inspiradora. Los Ptolomeos, que eran los que mandaban, no se andaban con chiquitas, ni en dinero, ni en formas de conseguir los libros. Su objetivo era tener todo el saber del mundo. Enviaban agentes a comprar manuscritos por todas partes. Y además, tenían una política que hoy nos parecería alucinante. Vamos, cualquier barco que atracaba en el puerto tenía que entregar los libros que llevara a bordo. Los escribas los copiaban a toda pastilla, les devolvían la copia a los dueños y la biblioteca se quedaba con el original. Menuda jugada. Claro, si juntas todo ese dinero, todo ese talento en un mismo sitio, pues lo que pasó fue una explosión de conocimiento como no se había visto nunca. Por allí pasaron auténticas estrellas del pensamiento. Por ejemplo, a Cenódoto se le ocurrió algo tan básico para nosotros como ordenar las obras por orden alfabético. Fue el primero. O Calímaco, que creó una especie de base de datos gigantesca, los Pínaques, que era el primer catálogo bibliotecario de la historia. Es que no eran simples bibliotecarios, eran auténticos innovadores que crearon las herramientas que seguimos usando hoy para organizar la información. Y para que nos hagamos una idea del nivelazo que había allí, vamos a fijarnos en un solo ejemplo. Eratóstenes, que fue el tercer bibliotecario, se propuso un reto que para la época debía sonar a locura pura y dura. Medir cuánto medía la Tierra. Y el resultado, bueno, es que es para no creérselo. Solo con palos, sombras, pozos y su increíble cerebro, Eratóstenes calculó la circunferencia del planeta y lo clavó, vamos, se equivocó por poquísimo. Hace más de 2200 años. Esto nos da una idea del nivel científico que se manejaba allí dentro. Vale, pero ¿cuántos libros había allí? ¿De qué tamaño hablamos? Las cifras bailan, pero se habla de hasta casi 500.000 de rollos en la biblioteca principal y unos 40.000 más en un edificio anexo. Ahora, fijaos en la última barra. Los rollos que supuestamente se quemaron con lo de César. Unos 40.000. Es una barbaridad, por supuesto, una pérdida terrible. Pero si lo comparamos con el total, no fue, ni de lejos, toda la biblioteca. Y aquí es donde la historia real empieza a separarse del mito, porque el final de la biblioteca no fue un acto único y espectacular, sino más bien una muerte lenta, una agonía que duró siglos. Así que quedémonos con esta idea, que es la clave de todo. La biblioteca no murió de un infarto en un incendio. La realidad es mucho más prosaica. Una historia de decadencia, de abandono, de una muerte lenta a base de 1000 pequeños cortes. Y si miramos la cronología se ve clarísimo. Todo empezó a torcerse mucho antes de que llegara César, con luchas por el poder que hicieron que muchos sabios se largaran. Luego sí, el famoso incendio de César que muy probablemente quemó un almacén en el puerto, no la biblioteca principal.
200 años después, una guerra civil en la propia Alejandría destrozó el barrio donde estaba el edificio, y la puntilla, por así decirlo, llegó en el 391, cuando la biblioteca anexa, el Serapeum, fue destruida por ser un templo pagano. Así que el contraste es evidente, ¿no? Por un lado, el mito, un gran incendio, épico, dramático. Por otro, la realidad, que es casi más triste, una institución que se fue apagando por falta de dinero, por guerras, por inestabilidad política, una muerte lenta y dolorosa. Pero, y esto es lo increíble, aunque los muros se cayeron y los rollos se perdieron, la idea, el espíritu de la biblioteca, eso resultó ser inmortal. Es que su legado es brutal, llega hasta hoy. Allí se sentaron las bases de la filología, de cómo estudiar y editar textos de forma rigurosa. Crearon un ambiente de cuestionarlo todo, que es la semillita de lo que hoy llamamos el método científico. Y quizá lo más importante, nos dejaron ese sueño, la idea de un lugar que reúna todo el conocimiento humano, un ideal que sigue inspirando a las grandes bibliotecas de hoy. Por eso, a lo mejor la verdadera tragedia no es tanto la pérdida de unos rollos en un incendio, sino darnos cuenta de lo fácil que es que todo ese ecosistema del saber se venga abajo. La pérdida real fue que poco a poco se perdiera la convicción de que proteger el conocimiento es una de las cosas más importantes que puede hacer una sociedad. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. La historia de Alejandría es un espejo que nos obliga a mirar nuestro presente y preguntarnos, en esta era digital, donde la información parece infinita pero también es muy frágil, ¿qué grandes centros de saber, sean del tipo que sean, estamos dejando morir hoy en día? ¿Y qué conocimiento valiosísimo podríamos estar perdiendo para siempre, sin ni siquiera ser conscientes de ello?